Hola, en este video vamos a hablar un poco acerca de cómo graficar funciones, cosa que es fundamental para nuestra disciplina, y también vamos a empezar a introducir el tema de la ecuación de la recta. Al finalizar esta clase ustedes serán capaces de graficar ecuaciones y funciones en coordenadas rectangulares, determinar intersecciones con los ejes, aplicar reglas de traslación y reflexión de funciones en la solución de problemas aplicados, determinar el dominio y rango de una función a partir de una gráfica, graficar una recta a partir de su ecuación, calcular la ecuación de la recta a partir de dos puntos, sabiendo o no la pendiente, y utilizar la ecuación de la recta para resolver problemas aplicados en economía y administración. La bibliografía para esta sección es el final del capítulo 2 del libro de Hausdorff y el comienzo del capítulo 3. Recordemos que las coordenadas, básicamente un punto es un par ordenado en el cual hay un número que es el primero, que es el eje X o el eje de la abscisa, y el segundo número que es el eje de la ordenada o el eje Y, el valor de ese punto en ambos ejes. Por ejemplo, el punto 4, 2 significa que el valor de la abscisa para ese punto es 4 y el valor de la ordenada para ese punto es 2. Por lo tanto, ese punto corresponde a este punto que está aquí. Y tenemos que el primer cuadrante es este, el segundo es este, en el cual X es negativo y es positivo, el tercero es cuando ambos son negativos y el cuarto cuadrante es cuando X es positivo e Y es negativo. Las intersecciones son importantes para saber graficar. Cuando vamos a graficar es bueno plantearnos cuáles son las intersecciones, dónde corta con los ejes. Entonces hay intersección X, intersección Y. Intersección X es donde el gráfico corta el eje X, es decir, en qué punto se hace que Y es igual a 0. Y la intersección Y es el punto donde la gráfica interseca al eje Y, es decir, donde X es igual a 0. Por ejemplo, la intersección X de la gráfica es el punto X, 0. Y por lo tanto lo que hacemos es una función, por ejemplo, x cuadrado más 2x menos 3, igualamos esa función a 0 y hallamos los valores de x para los cuales esa función es igual a 0. Y eso es básicamente resolver la solución de la fórmula de la cuadrática. Y eso nos da x1 menos 3, x2 es igual a 1. Por lo tanto, hay dos cortes con el eje x, el punto menos 3, 0 y el punto 1, 0. La intersección y de la gráfica es el punto donde intersecta la gráfica con el eje y, es decir, donde x es igual a 0. Y para eso lo que hacemos es igualar a x igual a 0 en la función y nos queda que y sería igual a menos 3. Sería en este caso, en el caso de este ejemplo. Por lo tanto, el punto de la intersección entre en el eje de la y sería el punto 0, menos 3. Entonces, a partir de esto que yo sé, yo puedo también graficar otros puntos. Por ejemplo, yo puedo agarrar esta misma función y entonces graficar algunos otros puntos. Por ejemplo, si x es 0, y es menos 3, si x es 1, y es 0, si x es menos 1, y es menos 4. Y le voy dando valores a x y voy hallando los valores de y. Entonces, pueden ponerle pausa al video en este momento y preguntar, por ejemplo, ¿en qué puntos corta el gráfico de la función al eje X y al eje Y? ¿En qué puntos corta el gráfico de la función a la recta Y igual 10? ¿En qué punto corta el gráfico de la función a la recta X igual 4? Y eso lo vayamos sustituyendo, para cada pregunta, sustituyendo en la función de que se da en el ejemplo. Y por ejemplo, el punto donde corta el gráfico en la recta Y igual 21, por ejemplo, sería 4,21. En la pregunta se preguntaba igual a 10, pero también podríamos hallar el punto Y igual 10. Y antes se preguntaba también X igual a 4, pero también podemos hallar, por ejemplo, en qué punto se corta el gráfico de la función la recta X igual 3. Es importante que ustedes sepan trasladar traslación y reflexión de gráficos y de funciones. La traslación es cuando el gráfico se mueve y la reflexión es cuando el gráfico o se estira o se encoge, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poquito de las reglas de cómo podemos adaptar funciones que conocemos y que manejamos bastante bien y trasladarlas o hacer reflexión. Y estas reglas son muy útiles porque nos permiten a nosotros, a partir de funciones que conocemos y que sabemos cómo son, modificarlas de cierta manera para poder graficar funciones que son la misma función pero un poco más compleja, ya sea multiplicada por un número, ya sea cambiada los signos, etc. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos a una función f de x, ¿ya? Y supongamos que c es una constante. Entonces el gráfico de y igual f de x más c es simplemente desplazar c unidades hacia arriba el mismo gráfico.
y igual f de x menos c es desplazar c unidades hacia abajo el mismo gráfico. Si y igual f de x menos c significa desplazar c unidades a la derecha el gráfico. A mi derecha, que es la derecha de ustedes, ¿ya? Mi derecha. Y igual f de x más c es desplazar c unidades a la izquierda del gráfico. Y igual menos f de x es básicamente multiplicar una función por un menos 1. Significa reflejar con respecto al eje de las x. Básicamente lo que estaba por encima del eje de las x pasa por debajo y lo que estaba por debajo pasa por encima. Igual c por f de x, donde c es mayor que 1, básicamente significa alargar verticalmente, alejándose del eje y por un factor c. Es decir, si yo tengo una función, yo la alargo y la alejo del eje y. Y por otra parte, c por f igual cf de x, cuando c es menor que 1, es contraer verticalmente hacia el eje x por un factor c. Por ejemplo, aquí podemos ver un ejemplo. Les pongo aquí varias funciones, f de x igual raíz de x, f de x igual x al cubo, f de x igual a menos x más 1, f de x igual al valor absoluto de x, f de x igual menos x al cuadrado más 2, y f de x igual a 1 sobre x. Entonces, para cada uno de estos pongan pausa y determinen cuál es el gráfico que corresponde a cada una de estas funciones, ojalá utilizando algunas de las reglas de reflexión y de traslación. Entonces tenemos que la raíz cuadrada es el gráfico x al cubo es el gráfico d, menos x más 1 es el gráfico A. Y fíjense que menos x más 1 es el resultado de hacer lo siguiente. Es el resultado de tomar f de x igual a x, multiplicarlo por menos 1, es decir, cambia, ¿verdad? Como decíamos antes, la regla en ese caso, por ejemplo, se refleja con respecto al eje de las x, es decir, todo lo que estaba por encima del eje de las x pasa por debajo y todo lo que estaba por debajo pasa por encima. Y además agregarle 1, es decir, se traslada una unidad hacia arriba el gráfico. Por lo tanto, estamos aplicando, para el gráfico de f de x igual a menos x más 1, estamos aplicando dos de las reglas de las cuales hablábamos anteriormente. F de x igual valor absoluto de x sería esta. F de x igual menos x cuadrado más 2, de nuevo, es aplicar dos de las reglas que estábamos hablando. Primero, agarrar el gráfico de la cuadrática, multiplicarlo por menos 1, es decir, se refleja hacia la parte inferior del eje de las x, y después agregarle 2, y eso nos da como resultado el gráfico b. Y por último, f de x es igual a 1 sobre x. En el caso de la simetría, no es un caso que vamos a preguntar particularmente, pero es bueno que ustedes sepan. La simetría con respecto al eje y se da cuando un gráfico es exactamente igual a ambos lados del eje y. Es decir, cuando el gráfico, en este caso, por ejemplo, es igual de este lado que de este lado. La simetría con respecto al eje X es similar, solo que con respecto al eje X. Es decir, arriba del eje X y abajo del eje X el gráfico es igual. Nótese que en este caso no estamos hablando de una función, porque en este caso para cada elemento de X en el dominio hay dos elementos de Y, por lo tanto no cabe dentro de la definición de función. La simetría con respecto al origen significa que lo que está en el cuadrante 1 es de forma análoga similar a lo que está en el cuadrante 3. Y la simetría con respecto a la recta y igual x es cuando si yo trazara una recta igual a x y lo que me da es que lo que está a la izquierda de esa recta es igual a lo que está a la derecha de esa recta. ¿Ya? Esos son los cuatro tipos de simetría. No vamos a preguntar esto en las evaluaciones, pero es bueno que ustedes lo sepan. Son funciones que son simétricas o no son simétricas. Vamos a hablar un poquito de la recta. La recta es la función lineal. La relación entre el cambio de una variable y el cambio de otra variable se mantiene constante. ¿Ya? Se mantiene constante. Y la fórmula general, ustedes la saben, y igual a más bx. A es la intersección de la recta con el eje y. B es la pendiente. El gráfico de la recta, obviamente, es una línea recta. A veces A puede ser igual a 0, en ese caso la recta pasa por el origen. Y si B es igual a 0, la recta no tiene pendiente, por lo tanto la recta es plana. Para hallar la pendiente, recuerden la fórmula, es y2 menos y1 sobre x2 menos x1, siendo x1 y y1 un punto y x2 y 2 otro punto. Y básicamente es el cambio vertical dividido por el cambio horizontal. No importa cuál punto uno escoge para hacer el punto 1 y el punto 2, siempre que uno no los mezcle. Es decir, siempre que uno no haga, por ejemplo, y2 menos y1 sobre x1 menos x2, por ejemplo. Eso sería un error. ¿Ya?
La orientación de una recta puede caracterizarse por su pendiente. M igual a 0 es horizontal, M igual a 2 es positiva, M igual a menos un medio, por ejemplo, es una recta negativa, etc. Para hallar la ecuación de la recta hay dos maneras. Hay una manera que es utilizando la pendiente más un punto, y para eso yo uso lo que se llama la fórmula punto pendiente, en la cual yo escribo y menos el valor de y en el punto que tengo igual a m, que es la pendiente, por x menos el valor de x en el punto que yo tengo, y sustituyendo ahí hallo la ecuación de la recta. Por ejemplo, si yo conozco la pendiente m y la intersección de una recta y de una recta 0b, puedo obtener la siguiente función: y menos b igual m por x menos 0, y sustituyendo ahí me da y igual mx más b. ¿Ya? La otra fórmula es básicamente hallando la pendiente y sustituyendo con cualquiera de estos puntos, hallando la pendiente, sustituyendo eso en la forma punto pendiente. Un ejemplo: usted es dueño de una frutería, usted sabe que la demanda es lineal y que si fija el precio del melón calameño en 900 pesos la unidad, usted vende 20 melones. Usted también sabe que por encima de 1500 no vendería ningún melón calameño. ¿Cuántos melones calameños venderá si fija el precio en 750? Pongan pauta para ver si pueden hallar ese valor. La respuesta es 20. Sabemos que la demanda es lineal, tenemos dos puntos: precio 1500, cantidad 0, precio 900, cantidad 20. Por lo tanto, hallamos la pendiente: 1500 menos 900 dividido entre 0 menos 20, de nuevo porque el punto 2 es este y el punto 1 es este, y eso nos da que la pendiente es menos 30. Por lo tanto, la ecuación de la recta es P igual 1500 menos 30Q. Usamos el 1500 porque sabemos que 1500 es el corte con el eje Y. Por lo tanto, P es igual a 1500 menos 30Q, siendo P la variable que va en el eje Y, el eje de las ordenadas. Si P es 750, entonces despejando Q nos da que Q es igual a 1500 menos P dividido entre 30, es decir, 25. Por lo tanto, la respuesta correcta era 25, no es 20, disculpen. La respuesta correcta era la C, 25. ¿Ya? Rectas y funciones lineales, rectas paralelas, rectas perpendiculares. Las rectas paralelas son, sí, solo sí tienen la misma pendiente, son paralelas. Y la recta perpendicular tiene la particularidad de que M1 es igual a 1 sobre M2. ¿Ya? Es decir, toda recta horizontal y toda recta vertical son perpendiculares entre sí. Entonces, cuando uno tiene dos rectas con dos pendientes, la recta perpendicular es M1 igual a 1 sobre M2. ¿Ya? Curva de demanda y oferta. En economía muchas situaciones pueden describirse usando rectas. Básicamente las demandas y la oferta son el precio en el eje de las Y, la cantidad en el eje de las X. La curva de demanda tiene pendiente negativa. ¿Por qué? Porque a mayor precio hay menor demanda. Y la curva de oferta tiene pendiente positivo, porque a mayor precio va a haber más oferta. Los oferentes van a querer ofrecer más cantidades de bienes. Con este breve video yo ya creo que están listos para empezar a leer el libro en las secciones 2.5, 2.7 al 3.1, 3.2 y hacer los ejercicios correspondientes en esas secciones.